Soy animal político, hace 37 años soy abogado, pero no soy de raza periodística. Pero tiene algunos tics de buscar la información y encontrarla. Además, muy hábil, todos leemos Notiar, así que sabemos lo que es. Excelente la columna de Mariano Anifobae del martes, ¿eh? Mariano Causino. Mariano, ¿dónde está? Ahí está. Aludido. ¿La leyeron? Aludido. Pero está silenciado, Mariano. Muchas gracias, Teresa y los compañeros. Sí, Estamos ansiosos por escuchar la voz de Bonanata que nos ilumine. Bueno, entonces, Roberto, ¿por qué no empezamos? A pesar del tiempo y la falta. La conducción de Bonanata. Sí. Bonanata, nuestro invitado de hoy a este foro, como él mismo se definió, es un animal político y efectivamente ha trabajado y siempre desde el mismo ángulo, sin estas migraciones y giros inesperados con que nos tienen habituados muchos de los que ocupan las páginas de los diarios. Él se ha ocupado, ha trabajado en la ciudad y ha trabajado en el gobierno siempre desde el ángulo de la Unión Cívica Radical. Y además de ser abogado y de ser político, ha desarrollado una obra, a mi entender, muy interesante, porque es difícil, desde el 2003 acá, llevar un diario digital diario que realmente ocupa un lugar importante dentro de ese rubro, y sobre todo con una iluminación de los sectores disidentes, digamos así, de las líneas, de los lugares comunes y del falso sentido común con que a veces se quiere imponer. Así que bienvenido, Humberto, y lo escuchamos en el tema elegido, ya que el tiempo no da para mucho, siendo además usted muy conocido. Adelante, le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, más que todo, yo había hablado antes con Florencia que lo que quiero que esto sea más que todo una charla, porque quienes tenemos un poco de experiencia en los Zooms, muchas veces nos agotamos escuchando a los oradores y también nos agotamos escuchando a las personas que antes de preguntar hablan 15 minutos. Entonces, en virtud de la brevedad, yo simplemente quiero comenzar primero agradeciendo a este querido club que me trae un recuerdo que gracias a Dios lo tengo grabado y digitalizado. Gracias al doctor Omar López Matos, yo pude escribir el segundo de mis 3 libros, Los 5 años K, que lo escribí en el 2008 después de la victoria de la Guerra Gaucha, del primer enfrentamiento fuerte que tuvo el kirchnerismo con la sociedad civilizada, que en la cual todos fuimos campo y todos seguimos siendo campo, aunque lo único que yo tengo de tierra son las macetas que puede ver en el fondo del balcón, pero defiendo profundamente la libertad y la actividad que hace la gente de campo, que sin duda son las que forjaron, son las que nos dan de comer, forjaron nuestro espíritu libertario, y que obviamente con todo régimen populista degradatorio como es el kirchnerismo, son uno de los que más están recibiendo golpes de todo esto. Pero primero, gracias Club de Progreso, gracias a ese hermoso recuerdo de ya hace 13 años, con los 5 años K, porque se cumplían, nosotros empezamos a notear 71 días después que Néstor Kirchner comenzó la presidencia de la Nación. Y fue difícil, hubo amenazas muy feas, hubo denuncias parlamentarias, proyectos parlamentarios que después, con gran honorabilidad, Rafael Bielsa me reconoció que eso había sido un apriete de Edgardo de Petri, porque en ese momento, cuando comenzábamos en 2003, todo lo digital era mucho menor a ahora. Entonces había algunos diarios digitales, también rescato, por ejemplo, Urgente 24, de mi amigo Edgar Meinhardt, que tiene una postura, bueno, no tan opositora como la mía,
y a veces cercana al masismo, pero es una persona muy, muy noble y a quien respeto, y además es hincha de River, eso es una excelente garantía. Pero hablando en serio, no fueron 17 años fáciles, ni para nosotros, ni menos aún para la República. Yo creo y estoy convencido que el kirchnerismo ha logrado, lamentablemente, algo fundamental, algo fundacional, y yo lo veo en mis dos hijas de 21 y de 24 años, que por más que se hayan educado en colegios como la Escuela Argentina Modelo y en el Carlos Pellegrini, ellas se han imbuido, los jóvenes de esta edad. Yo después hice un trabajito que les quiero comentar algo sobre la franja etaria electoral, cómo el porcentaje de acuerdo a edades, lo voy a hacer lo más simple posible porque la verdad no sé hacer gráficos como lo sabe hacer Marianito Causino cuando nos da brillantes exposiciones de política internacional, pero después lo voy a poner en el grupo de WhatsApp y que se difunda porque quiero que esto lo estudiemos todos, porque las estadísticas nos marcan sin duda que fundamentalmente un razonamiento para ver cómo estamos parados, hacia dónde estamos parados, lo que van a ser las elecciones paso de agosto o septiembre, lo que van a ser las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, y a senadores nacionales y gobernadores en octubre o noviembre. Todo eso aún no tenemos una fecha fija. También hoy, por ejemplo, escuchaba, se comenta con mucha fuerza que Cristina Fernández de Kirchner, como no tiene fueros como vicepresidenta de la Nación, probablemente sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Es decir, que otra vez la provincia de Buenos Aires va a ser la madre de todas las batallas, y aquí la responsabilidad no se la podemos atribuir a ella, que ha demostrado, al margen de su maquiavelismo, ser una persona brillante en su estrategia política, porque cuando nos puso al títere que nos puso de presidente, ella bien sabía que no podía llegar a ser sola. Entonces necesitaba tener una pantalla a quien dirigir. Y lamentablemente hasta ahora no le ha ido del todo bien, porque no ha logrado, está una de las ministras que se habla que en pocos días puede renunciar, es la doctora Marcela Lozardo, ministra de Justicia y persona de total confianza de Albert Títere. Ella hasta ahora no ha logrado desembarazarse de sus embrollos judiciales. Por eso la locura con que nos habla. Si alguno de ustedes pudo ver parte de la manera con que hoy se dirigió ante el Tribunal de Casación, esa mujer, más que enojada, está muy preocupada, porque el hijo de Lázaro Báez está mandando los mensajes que nunca mandó el padre. Está mandando los mensajes diciendo que, bueno, que el problema que puede tener es que, como debe ser, como es un delito precedente, el de la obra pública por el cual fue condenado su padre, el problema que puede tener son no solamente el grupo Kirchner, no solamente Cristina Fernández, sino Máximo y Florencia, que no tiene ningún cargo que la habilite para encubrirse bajo una banca. Pero más que todo para ver, un poco para que me conozcan los que no me conocen, cómo yo considero que es nuestra Argentina. Yo creo que nuestra Argentina tuvo tres etapas. La etapa post-guerras civiles, hasta la batalla de Caseros y la sabia Carta Magna alberdiana, liberal por excelencia, en la que después los conservadores comenzaron a hacer la nación. Después, con los gobiernos radicales, se afianzó el sentimiento republicano. Todo esto del 53 hasta el 30, que con aquel golpe de Estado fascista en el cual el capitán Perón corría a paso vivo al lado del jeep que llevaba al dictador Aramburu a ejercer la primera presidencia de facto post-Constitución 53-60, a partir de ahí, con el partido militar y con el populismo, con la década del 30, especialmente con el golpe del GO del 4 de junio de 1943,
se afianza en la Argentina algo que no quiero mencionar como una palabra de una enfermedad muy fea, pero verdaderamente algo que se nos ha enquistado y nos sigue dañando las células sociales. El kirchnerismo, que es, algunos de ustedes, los que peinan canas y son futboleros, yo sé que Guillermo es hincha de Independiente, bueno, los dos Guillermo, porque me imagino que Guillermo Lascano le debe gustar el fútbol también. Pero soy hincha de Estudiantes de La Plata. Bueno, pero habrá sentido hablar de Dante Panzeri. Por supuesto. Bueno, él tenía una frase sobre el fútbol que yo la aplico perfectamente hacia el kirchnerismo. Son la dinámica de lo impensado. No se puede nunca calcular cuál es la táctica que van a hacer porque están día a día cambiando tácticas, cambiando nociones estructurales, como el agua que se filtra en inundación. Son verdaderamente un germen maléfico que se ha enquistado en nuestra sociedad. Y cuando hablo de esa revolución cultural que lamentablemente yo creo ellos han afianzado, se los ve en el hecho que los jóvenes relativizan, y muchas veces yo lo confieso porque tengo discusiones con mis hijas por el hecho, bueno, yo vengo de un radicalismo alvearista, así que se imaginan que de populismo tenía poco y nada, y cuando estaba en la época de Balbini y Alfonsín, mi familia era balvinista, entonces nunca fuimos personalistas, nunca fuimos caudillistas, con el respeto que esos hombres pueden haber hecho, como lo han hecho, como lo hizo Juan Perón para una franja social absolutamente abandonada por los conservadores y por los radicales. Como diría Rosendo Fraga, parece que a Perón no lo vieron venir y bueno, vino y cambió la historia y formó otra situación sociocultural. Pero cuando nos vemos en esta situación de anarquía nunca vista, porque si vamos a hablar de economía, y cuando Roberto Kachanowski, querido amigo, cuenta un poco lo que fue el 75 con el Rodrigazo, yo en el 75 cumplía 17 años y estaba en cuarto año del Pellegrini. Militaba en la Juventud Radical, ya me habían dado una linda paliza los montoneros en el año 74, antes que fuera intervenido por Iván Isevich y Otalagano, es decir, la ultraderecha del peronismo que tomó el rectorado de la universidad y el Ministerio de Educación, porque tenía junto con un amigo en el patio del colegio un stand que decía Balbín de la Rúa, la lucha continúa. Como iban a visitarnos Mario Eduardo Firmenich, Norma Arrostito, el padre Carbone, hacían desalojar, dejaban a los grupos de ultraizquierda, pero obviamente nosotros éramos jóvenes viejos, porque hablar de Balbín de la Rúa en el 74, cuando teníamos a los Montos, a la FARC, a la FAP, al peronismo de base, a la tendencia estudiantil revolucionaria socialista, teníamos todos esos chicos brotados. La toma de colegio era más habitual que un día de clase. Lamentablemente en el Pellegrini se ha seguido repitiendo, enquistado dentro del kirchnerismo. Bueno, en un descanso de escalera me patearon por más que el otro chico pudo correr y yo quedé ahí en el ángulo y eran tres y por más que me puse en posición fetal me fisuraron una costilla y era feo a los 16 años tener que andar con yeso porque a mí me gustaba jugar al fútbol. Y bueno, pero esas son heridas de la guerra política que tenemos todos, cada uno en su grado de militancia. Como socio del club político al que ingresé gracias a mi querido amigo Mariano Causino, veo muchísima gente inteligente, pero sinceramente que no tiene la menor idea de lo que es la lucha política. No tiene la menor idea de lo que significa luchar un espacio en política. Son todos brillantes intelectuales, aunque muchos de ellos, cuando les tocó ser
funcionarios públicos no han quedado, no han pasado a la historia. Puedo destacar a Graciela Fernández Mejide, sin duda, una luchadora incansable y honesta. Puedo rescatar a José Luis Machinea, que junto con Zurrubuil hicieron el primer plan de estabilización que le enseñaron a Alfonsín, que aparte de la política, aparte de la lucha de barricadas, aparte de los mensajes de su proverbio caudillista, existía la economía y la gente necesitaba tener moneda. Y la mejor manera de que la gente creciera era teniendo estabilidad. Lástima que duró nada más que 1 año y medio. Mientras que después, pasada la historia, vino un gran presidente, un hombre que obviamente todos han tenido cuestionamientos, pero yo lo que recuerdo, los 10 años, tengo 62 años, los 10 años y medio de estabilidad que viví con Carlos Menem y hasta el 95 con Cavallo, porque después quizá el error fue la pretensa re de Menem, que eso llevó a un aumento de gasto público que no era compadecido con la fórmula reserva base monetaria que debería tener la convertibilidad para perdurar, el famoso y recordado 1 a 1. Aquí quiero mencionar algo que me quedó porque el día que falleció el doctor Menem, puso un tuit el economista Diego Giacomini, a quien no conozco personalmente, es socio de Javier Milei, y dice: durante los 3 días de duelo que impusieron por la muerte de Menem, podrían llevar de vuelta el dólar 1 a 1, pero lamentablemente que si quisieran hacer una convertibilidad hoy, conociendo todos los pasivos que tienen M1, M2, adelantos transitorios, LELIX, LEVAX, perdón, del Banco Central, hoy la convertibilidad sería 1 a 1825, es decir, que él dice que para establecer una tabla como la que hizo Menem del 1 a nulo, el 31 de enero del 91, hoy debería ser un dólar 1.825 pesos. Y eso obviamente asusta porque vemos, ¿qué vemos en este gobierno que vive en una verdadera gimnasia prerevolucionaria? Yo creo que algunos de ustedes pueden haber tenido, para mí fue un gran gusto conocer a Carlos Manuel Acuña, que entre sus libros escribió Por amor al odio, y de él aprendí la frase gimnasia prerevolucionaria. La gimnasia prerevolucionaria la viví yo hoy tratando de cruzar con el auto la 9 de julio, cuando ese grupo cautivo que tienen junto con el pobrismo, como lo destaca siempre Pichetto, por más que se enoje el Papa Francisco, pero es una realidad, esa utilización del pobrismo. Después, cuando veía por televisión, había gente que le preguntaban por qué estaban y no sabían por qué estaban. Y decían, la verdad no sé, me trajeron. Y estamos muy hartos de todo eso. Entonces, yo creo que no existe populismo sin dinero, sin plata. Están pintando billetes, como diría don Álvaro Alzogaray. Para que tengan una idea, cuando termina Macri, diciembre de 2019, había 225 millones de billetes de 1.000 en circulación. En diciembre del año pasado, diciembre de 2020, había 955 millones de billetes de 1.000. Eso significa, como significó en el pre-Rodrigazo, que es como ponerle una faja a un gordo. Es decir, a mí no me pueden poner una faja como si yo pesara 60 kilos, porque o reviento yo o revienta la faja. Entonces, eso que va a estallar, y eso que va a estallar unido a algo mucho peor, porque acá lo que yo llamo, y lo he charlado con Guillermo Lustó, que no está de acuerdo con esto que voy a decir, pero yo creo que es una
el tema de la famosa pandemia china es una tercera guerra mundial no declarada. Si ustedes ven, el único país que terminó con un PBI subiendo al 18.2, diciembre 19, diciembre 2020, fue el comunismo capitalista chino. Es un régimen perverso que tiene a sus esclavos y de esa manera los tiene como máquina de producción. Entonces, yo creo que China ha logrado el objetivo. No ha logrado, por supuesto, ni lo logrará destruir a Occidente, pero lo ha herido gravemente. Le va a costar mucho a Occidente salir, nos va a costar mucho y horrores salir a nosotros, porque yo tengo mucho miedo que ante el desastre del vacuna Gate, que también nos muestra que ya no hay ningún tipo de valores. Ayer veía a un médico, que no recuerdo el apellido, que falleció de COVID, especialista en el Instituto del Quemado, un cirujano, un hombre que ha salvado físicos, que ha salvado vidas, y ayer pobrecito murió de COVID y no estaba vacunado. Y ayer veía a una chica, Claudia, que pasó, mi amigo Eduardo Feynman, de 19 años, justificando que como ella en Gualeguaychú trabajaba en una subsecretaría de Desarrollo Urbano y Salud y tenía mucho contacto con los papeles, por eso la habían vacunado. Es decir, que habiendo vivido el 76 en mi 5º año de secundario, habiendo tenido el honor de ser soldado policía militar de la Fuerza Aérea Argentina en el 78-79, con el gran miedo que teníamos en ese momento de un conflicto con Chile. Cuando muchos se preguntan, y bueno, el desastre, el proceso terminó siendo un desastre, pero los militares de esa época no fueron paracaidistas polacos. Es decir, se estaba disgregando el país. Pero ¿qué teníamos? Enfrentamientos de dos facciones ultras. Teníamos todo el ultrismo de izquierda, Montoneros, que venía de Tacuara, que venía de los movimientos católicos. Teníamos a los serpianos, que muchos de ellos habían militado en su juventud en el radicalismo, como los hermanos Provenzano y otros. Y teníamos del otro lado al lópez-reguismo con su AAA. Pero teníamos 4% de pobres y 8% de desocupados. Eso era el país de 1975 post-Celestino Rodrigo, que insisto, lo quiero valorizar porque por más que para todos, yo en ese momento obviamente no tenía que mantener familia, me mantenían mis padres, pero sé que a todos nos resultó un shock muy fuerte, que ahora yo creo que está todo potenciado a la enésima potencia negativa. Es decir, yo tengo mucho miedo, volviendo al tema desastrosa política de salud, al margen que no se hubieran robado 80.000 vacunas, como dicen algunos, o vacunado los que se han vacunado, el sistema que se han aplicado las vacunas de ayer o anteayer, escuchaba a Kicillof diciendo, y se animaba a decirlo, vamos a vacunar 4.000 personas por día. Si vacunamos a la mitad de la población, que somos de 44, 45, 22 millones, si vacunamos a 4.000 por día, van a ser, haciendo la división de 22 millones por 4.000, nos dan 55.000. Y si lo dividimos por 365 días, terminamos en 14 años y pico de vacunar esos 22 millones. Y lo peor, que lo que hoy es Río Grande do Sul, que ya están eligiendo a quienes salvan y a quienes no salvan, es un estado que es límite con Argentina y límite con Uruguay. Lo peor es que lo que están viviendo los brasileros hoy, lo podemos empezar a vivir nosotros la semana que viene. Y vamos a enfrentar un otoño-invierno con la altísima mayoría de la población no vacunada. Ese es el peor legado. Por eso, si ustedes me dicen cómo van a ser las elecciones, yo no sé decirle cómo vamos a llegar a las elecciones, porque yo creo que la gente se va a saturar y ese mismo pobrismo que utilizó el kirchnerismo desde que
El padrino Duhalde enseñó con las manzaneras a hacer los grupos facciosos y a salir a la calle, de la misma manera que voltearon a Fernando de la Rúa por un golpe cívico empresarial, cuando se podía haber salido de la convertibilidad de una manera prudente, con una devaluación del peso de un 20%, si hubiera habido voluntad de colaboración, pero lamentablemente no la hubo y todos sabemos las consecuencias del 2001. Por eso simplemente, y no quiero abusar, y con todísimo gusto compartimos dudas y charlamos, yo les digo, mi miedo es la salud y la degradación social. Cuando me hablan de alcoholes y palomas, me hablan de Burrich y Larreta, cuando me hablan de todo eso, hay cosas que nos van a pasar por encima, que a ellos también los van a pasar por encima. Porque el tema salud, el tema daño, yo no quiero pensar lo que puede llegar a ser nuestra república o nuestro paisaje, porque ya no sé si somos verdaderamente una república, lo que puede llegar a ser cómo van a soportar quienes no han tenido o quienes no estamos vacunados. Yo estoy operado de triple bypass en 2010. Yo tengo 3 operaciones de corazón y obviamente yo voy a esperar el turno que me corresponda. Yo ya tuve COVID, pero puedo volver a tener el rebote. Lo tuve en agosto. A mí me duró la inmunidad máxima, según dicen, hasta febrero. Así que ahora estoy vivito y coleando con la posibilidad de cualquiera de volverme a cazar el bicho chino. Así que yo quiero agradecer, no quiero extenderme, lo que sí le quiero leer cuando hablo del tema de la preocupación de la revolución cultural, de la juventud. Yo me tomé un trabajo de hacer un cruce entre los padrones del Registro Nacional de las Personas y de la Cámara Nacional Electoral con los resultados de la segunda vuelta de 2019. Y me dio hice una división que cualquiera la pueda acomodar diferente, pero yo hice una división de un grupo que yo llamo progre volátil, que es de 16 años, que pueden votar hasta los 34 años. Ese grupo progre volátil es el 40,1% del padrón. Acá tengo dividido de 16 a 19, de 20 a 24, pero eso lo voy a subir a WhatsApp para que lo puedan circular entre ustedes. Ese grupo del 40% del padrón, en las elecciones de 2019, a Juntos por el Cambio lo votó el 20%. Después viene el grupo cambiante racional, de 35 a 60 años. Pero ese grupo cambiante racional de 35 a 60 es el 41%. Es 1% más que los chicos de 16 a 34 años. Y ahí tuvimos 35% de nuestro caudal electoral. Y después viene la franja conservadora memoriosa, entre la que me incluyo, como la titulé, de 60 en adelante, con un 18,9, y ahí tuvimos el 45% de los votos. Es decir, esto que la tendrían que estudiar sociólogos, encuestólogos, nos marca que entre los progres de 16 a 34 y los cambiantes racional, que es, bueno, es la franja más sólida y más productiva de la sociedad, de los 35 a los 60, ahí tenemos el 81% del padrón. Pero a mí me preocupa mucho cómo va a insertar Juntos por el Cambio en esa gente joven de 16 a 34, en los cuales tuvimos nada más que el 20% de los votos. Si lográramos levantar en eso, yo no le tengo miedo al cambiante racional, porque el cambiante racional de 35 a 60 puede haberse enojado por los errores económicos del gobierno de Macri, por muchos errores. Yo destaco solamente del gobierno de Macri la política internacional y la política de seguridad. Después creo que, como diría el Turco Asís,
se pareció mucho a un tercer gobierno radical, pero tenemos que enfocar que entre los chicos de 16 a 34 y los maduros de 35 a 60, ahí está el 81% del padrón. Y solamente tenemos un voto que siempre fue refractario al populismo, más aún ahora los jubilados otra vez estafados, de 19%. Ahí tenemos sí muchos votos, pero ¿saben lo que van a hacer esta gente? Van a meter pánico a la gente en el momento de ir a votar. Van a aconsejar a través de sus medios de comunicación o de muchos políticos, van a aconsejar que no hace falta que vaya a votar, a ver si se contagia. Porque, insisto, si es en agosto o septiembre las PASO, el porcentaje que puede estar vacunado va a ser muy poco. Ya se está hablando solamente de dar la primera vacuna, en lugar de dar la primera y segunda dosis, de darle a mayor cantidad de gente la primera vacuna. Eso lo hablaba con Adolfo Rubinstein, porque tengo mucho miedo, estimados amigos, tengo mucho miedo a que todos seamos presa de un pánico y de algo que como nunca hemos visto, es imposible proyectar, pero es una mezcla de gobierno populista con una hiperinflación en marcha absoluta, con papel pintado que cada vez vale menos, con grupos colectivistas piqueteros en las calles constantemente que no tienen nada que perder, porque nosotros cuando vamos a una marcha, es decir, vamos con una bandera, pero ellos primeramente ni saben por qué marchan y si pierden, ni saben quizá dónde duermen esa noche. Nosotros obviamente tenemos mucho más por conservar. Así que, presidente, Guillermo, les agradezco con todo mi corazón estos momentos y me encantaría un coloquio un poco porque hay figuras demasiado valiosas como que quisiera escuchar, especialmente en política internacional, que tenemos al maestro grande y al maestro chico, ¿no? Guillermo Lustó y Mariano Causino. Muchas gracias, Roberto, Muchas muchas gracias. gracias, Guillermo. Muchas Gracias. gracias, Gracias a vos. Humberto. Abrimos la conversación y, bueno, siempre se dice, he sido aludido, y entonces tomo la palabra. Es un viejo truco parlamentario, por lo menos. Los aludidos hay dos, pero como dije, y no hay todavía gente que se haya anotado, aunque algunos han hecho comentarios, no se han anotado por el chat para hablar. Así que invito a los aludidos a lanzarse al ruedo y empezar este diálogo. Muchas gracias. Mariano Causino. No, un comentario, gracias, gracias Humberto, gracias a los organizadores. Creo que hay una creciente sensación y reconocimiento en el periodismo y en la clase dirigente, no todavía en el pueblo, de que el proyecto de Cristina Kirchner, este gobierno, que es una especie de restauración del kirchnerismo, se enmarca claramente en una política regional que es la que despliega el Foro de San Pablo y en una versión un poco más moderada el Grupo de Puebla. Y el otro día el canciller dijo que ahora ya no hay más sumisión, que la Argentina no está de rodillas, el presidente también dijo lo mismo, y yo diría que la Argentina sí está de rodillas. Lo que pasa es que no está de rodillas a lo que ellos creen que es el imperialismo, está de rodillas a Cuba y al eje cubano castrochavista. Quería una reflexión de Humberto al respecto. Gracias, presidente. Mariano, ¿cómo no coincidir si de política internacional me has enseñado mucho en tus Zooms de todo el año pasado, aunque obviamente tenemos la misma ideología en la materia? Y aparte el temor es como un manto que está volviendo, un manto rojo que está empezando a cubrir a América Latina. Salvo Uruguay, porque sabemos que Chile tiene las elecciones constituyentes,
que lamentablemente cuando se hizo la primera elección para ver si se elegían la mitad de las constituyentes con la mitad de los legisladores que ya estaban, o si se elegían todos nuevos, el 100%, ganó en el plebiscito ese que sea todo nuevo. Entonces yo tengo mucho miedo porque nosotros tuvimos una dictadura que nos llevó a una guerra, nos dejó fundidos. Los chilenos tuvieron una dictadura de 17 años que los hizo renacer económicamente. Bueno, solamente conocer Chile y ver la forma de vivir de un chileno, nosotros parecemos verdaderamente parias frente a ello. Tengo mucho miedo que esa revolución, porque aparte hemos hablado muchas veces de Felipe Solá contigo, Mariano, y verdaderamente que un canciller haga una política tan errática, tan manejada, es un tipo que no sabe de dónde está parado. Tenemos a tu sucesor en tu brillante embajada que tuviste en Israel, con unos problemas de confirmación de procesamiento, camino a juicio oral, me refiero a Sergio Urribarri. Entonces, frente a todo ese mare magnum, y la Argentina, insisto, la Argentina en situación socioeconómica, cultural, yo creo que es más degradada que Bolivia, fíjate, porque fíjate que el presidente que ganó en Bolivia fue el ministro ultraliberal que tuvo Evo Morales y permitió que Bolivia tenga una inflación de un 4% anual y con todos sus pros y sus contras, un país que era totalmente inmanejable, que no tenía moneda, bueno, puede salir al mercado internacional y pedir, mientras nosotros nuestros títulos de deuda pasaron esta semana del 16 al 18% en dólares anuales. Eso es aberrante, estamos a la misma altura que el Líbano. Por eso digo que es todo un conjunto, pero esa conjunción internacional, cada uno de los países que la están viviendo, la ven desde una posición muy superior a la Argentina. Yo nunca imaginé ver en mi país una situación de degradación total como para decir, bueno, ahora ya no están más los paracaidistas polacos del 76. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que hacer una resistencia, como propone un poco Sebrelli y Marcelo Joffre, una resistencia pacífica gandiana, porque nosotros no somos de tomar las armas, nunca la hemos tomado, pero tampoco vamos a ver pasar nuestro final de vida y nuestro final de nuestro, el final del futuro de nuestros hijos y quienes tienen nietos, lo vamos a entregar de tal manera. Esta gente está yendo por todo, lo que se está haciendo con el Poder Judicial. Lo que pasa es que fracasan en todo, se ponen más locos, más violentos. Entonces, lo que yo creo que la oposición tendría que tener una definición más fuerte todavía. Por eso quiero mucho a Mario Negri, pero me gusta más cómo llega un mensaje enojado de Patricia o de Cornejo, por ejemplo. Y así me alegro de corazón que mi querido y viejo amigo Ricardo Hipólito López Murphy decida volver al ruedo político con la misma lucidez que tuvo siempre. Y creo, como decía Patricia en la cena que estuvimos, Mariano, la semana pasada, hay que traer gente de todos lados, hay que ampliar Juntos por el Cambio. Margarita Stolbizer, Javier Milei, tenemos que traer dentro de lo potable, pero tenemos que ampliar, porque este año puede comenzar el último abismo de Argentina, porque tuvimos varios, pero ya no tenemos ni revolucionarios, no tenemos moneda, los jubilados no tienen ingresos, es decir, el grado estanflacionario es horripilante. Entonces yo lo que creo que verdaderamente lo único que cabe es la unidad, el desprendimiento y la valentía, porque se nos va la vida, muchachos, se nos va no solo la República, se nos va el problema de salir a la calle y no saber cómo, si volvemos. Cada día está peor todo, y perdonen mi pesimismo, ¿no? Un pesimismo borgiano, quizá, pero perdónenme.
Guillermo, Lustó, a ver si nos traes un poco de aire, porque nos estamos autoflagelando mucho. ¿Estás dispuesto a intervenir? Abrí el micrófono. A ver. Ahí está. Yo creo que estamos ahora, después del análisis que ha hecho Humberto, lo tenemos muy claro, pero creo que hoy tenemos un problema por delante, perdón, porque estoy afónico, que es el tema del Poder Judicial, que es el último bastión que nos queda. Y creo que debiéramos sensibilizar a todo el país, que ahí se nos va la institución por la búsqueda de una impunidad. Y creo que esa es la batalla que tenemos que dar ahora y sensibilizar a toda la población sobre este tema que me parece crucial. Muchas gracias. Ese es un buen aporte. Yados, veía que movías la cabeza. Pepe, ¿quieres hablar? Abrí el micrófono. Estás muteado, Pepe. Es abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda hay un microfonito. Ahí está. Qué grande. Lo que pasa es que uno la tecnología la maneja de taquito, eso es lo que pasa, sí, sí. No, no sé, que la reflexión que me surge de lo que termina de decir Bonanata es, compartiendo lo que dice él sobre la necesidad de ampliar el espectro opositor, yo no veo, no sé si él ve, pero ahí va la pregunta, yo no veo nada que indique que Juntos por el Cambio se está dando una organización donde uno pueda ver quiénes son los que deciden y cómo deciden, ni una regla de juego donde uno pueda ver clarito cómo apuntan a ampliar el espacio. No veo ninguna de las dos cosas y creo que es un déficit importante porque coincido con él en que es fundamental ampliar el espacio opositor y sumar a todo el mundo, todo lo sumable, digamos, ¿no? Claro, José María, lo que pasa es que simplemente yo no es santo de mi devoción Milei, y recuerdo todas las idas y venidas con Massa de Margarita Stolbizer, pero simplemente remitiéndome a lo que hablaba de esa franja etaria progre volátil de 16 a 34, ahí tiene su núcleo, que es un 40,1% del padrón, ahí tiene su núcleo de un 6 a 8% en la capital federal Milei, y lo puede llegar a tener en parte Espert en provincia de Buenos Aires. Entonces acá hay que, sabemos lo funcional que ha sido Espert para el kirchnerismo. Insisto, no me gustan las locuras de Milei, pero de la misma manera que hay jóvenes que están hablando de Cristina, Néstor vive en el corazón del pueblo, hay otros que te están diciendo, como Milei, no tiene que haber banco central, cada uno haga su moneda, yo quiero vivir en un país en absoluta libertad, no quiero nada de Estado. Entonces, a esos jóvenes hay que captarlos. Esto ya es una cuestión política más que ideológica, a mi criterio, ¿no? No, yo no hacía una cuestión de los nombres, al contrario, lo que decía es que la falencia no estaba en los nombres, sino en la capacidad y la forma y la formalidad para incorporarlos, que me parece que hay un déficit de Juntos por el Cambio en eso, no está prestando atención a lo que vos decís que tiene que prestar atención, que es la de ampliar el espacio. Te aseguro que está prestando atención y se está trabajando en eso. Bueno, me alegro oírlo, eso sí, porque me parece clave, me parece central. Evidentemente el problema está en que los grupos estamos cada vez más desestructurados por esta situación tanto de la pandemia como del parate económico, y eso desestructuró la sociedad mucho, además de haber demasiadas señales contradictorias, la cual también aumenta el desconcierto. Así que a corto plazo, mi observación es que es muy difícil cambiar el sentido común actual de que el Estado es el encargado de resolver los problemas. Es un sentido común muy... así que
el que venga va a tener que sin duda usar ese sentido común diciendo el Estado va a cambiar las cosas para que haya más libertad, pero no podemos suprimir el Estado, digamos. Ese es un poco el tema que me parece que hay un conflicto entre un sentido común básico muy acendrado y la búsqueda de la libertad, que sabemos que es la única manera de salir adelante. ¿Alguien opina sobre esto? A mí me gustaría hacer no opinar sobre eso con lo que coincido, porque coincido en general con tu visión que ya conozco. Me gustaría hacer una reflexión a la interesantísima conclusión de Humberto, que es la siguiente. Están haciendo tantos disparates estos mamarrachos que gobiernan, que a mí me llama la atención que la gente común no se dé cuenta de ello. Y estoy pensando que la gente común se está dando cuenta de ello. Hoy la vimos a la Presidente en un alegato insólito sobre su problema, sobre uno de sus problemas judiciales, y cualquier persona más o menos ilustrada se da cuenta que eso es inadmisible, y la persona que lo hace es la vicepresidente de la República. Entonces yo creo, y en esto comparto con Guillermo Lustó lo que dijo respecto al Poder Judicial, que allí hay que poner el énfasis republicano y el énfasis de nuestros principios, inclusive antes de hablar de alianzas, porque las alianzas las vamos a hacer en los hechos si nos convencemos de que estos señores vienen por todo, pero a diferencia de alguna reflexión que le atribuyo a Mariano y que dijo Mariano y que lo respeto mucho, yo no creo que acá haya un plan tan afiatado, tan severo, tan perfecto como para apoderarse de la República Argentina o de sus principales puntos de apoyo, sino que hay que convencer a la gente a través de estos medios y otros medios que están floreciendo, de que esto es un disparate y que no puede... en fin, lo que quiero decir es que es muy disparatado lo que están haciendo como para que sea algo que vaya a triunfar. No sé si esto es consecuencia de que estoy asustadísimo y preferiría que esto no sucediera, pero me gustaría una reflexión tuya sobre este punto, Humberto. Sí, sin duda, Guillermo, pero yo creo que el kirchnerismo se basó en sus primeros 3 mandatos y ahora en la administración del caos. Pero tenían plata. Sí, bueno, claro. Y por eso mismo, cuando hablamos de populismo sin dinero, ¿qué puede llegar a ser ahora? Yo no quiero ver, no quiero imaginar cuando los muchachos que no nos dejan transitar en nuestra ciudad le digan, no hay más. Y cuando esa gente diga, no nos vamos, y haga una sentada en la 9 de julio, no nos vamos, y empiece a venir el aluvión turístico del Gran Buenos Aires, bajando los puentes, y no nos vamos, y se empiezan a juntar miles y decenas y cientos de miles, porque eso muy probablemente pueda ocurrir. Es decir, el gobierno también se está quemando en sus propias brasas, está siendo presa de todo su maldito populismo engendrado, pero como vos bien decís, no tiene dinero. Y yo tengo mucho miedo que mucha de la gente que viene porque ya tiene hambre, es decir, no es que está buscando un plan para comprarse unas Nike truchas en la Saladita. Esa gente está viniendo porque no tiene laburo, porque tiene hambre, porque no le alcanzan las raciones que le tira la cámpora, porque está desesperada. Y un ser humano desesperado no le importa ya el gobierno. Yo no quiero ni pensar que esa gente en el momento de votar no se va a olvidar lo que ha padecido el año pasado, los 4 millones. Yo quisiera ver los 4 millones de desempleados que trajo el confinamiento
de Alberto Fernández de Kirchner. ¿A quién van a votar esos 4 millones de desempleados? Entonces, y si me permitís, porque me encantaría escucharla a una querida amiga, ex diputada nacional, ex embajadora, la doctora María Cristina Guzmán, que contamos con su presencia. Si fuera posible. Habilitar el micrófono. Estoy habilitada ya. ¿Me escuchan? Sí. Más fuerte, por favor. Bueno, muchas gracias. No, yo estaba pensando, con un país con el 50% de la población que es pobre, además de los problemas de la justicia que son terribles, pero esos problemas de la justicia, el problema internacional, esos temas no llegan a la otra gente. La gente está desesperada por comer, no sabe ya, ni le importa en cuál línea nos ponen, si en la castrochavista, ni nada. Todo eso nosotros lo vamos monitoreando todos los días y viendo el desastre de lo que es la política internacional, el problema serio que tenemos con todas estas cosas que están pasando, pero ¿qué es lo que la mayoría de la gente siente? Siente el problema del costo de la vida y bueno, no pueden vivir ya. Independientemente de que creo que también tenemos que hacer una franja distinta para la clase media, porque la clase media ya directamente se ha ido al paraíso. En los grandes centros urbanos, que la situación distinta en el interior que en los grandes centros urbanos. En los grandes centros urbanos la gente de la clase media vive para pagar los impuestos, para los servicios y 2 o 3 cosas más, y las expensas. Los de la ciudad de Buenos Aires son unas víctimas de las expensas, son unas víctimas del sindicato correspondiente. Pero eso es para la clase media, que cada vez hay menos. Pero ¿con qué se va a ir a los pobres? De todo el país. Lamentablemente, yo creo que cada vez que sucede lo mismo, pasa igual. Ellos van a salir con sus guaches, con sus cosas, y van a estar cooptando a la gente. Yo creo que hay que hacer una fuerza con el espíritu, así como se hacía antes en el radicalismo y en tantas fuerzas importantes, pero hay que hacer una fuerza en serio, pero con el espíritu que aun cuando no se gane en esta, hay que seguir luchando. Y hay que luchar para tener más diputados. Hay que tener mucho cuidado porque los K vinieron por todos, ellos son sinceros en eso. Vinieron por todos y el venir por todos es tratar de lograr más diputados para luego reformar la Constitución. Y si no los tienen propios, de algún lado se van a prestar. El tema judicial no les da para hacerlo. En la Constituyente nosotros esa facultad de enjuiciar de alguna manera al Poder Judicial se le hemos dado al Consejo de la Magistratura. Solo tenemos el de la Corte. Pero no hay una posibilidad, este engendro que quiere hacer Parrini o cualquiera, no va. Pero esto es lo que va a venir después. Ahora no solo estamos votando diputados para que vayan a votar que si van a aceptar tal o cual ley. Ahora vamos a votar los diputados que tienen que ir a resistir cuando se presente el tema de la reforma constitucional. Lamentablemente yo no tengo tantas esperanzas, primero porque además no hay una oposición con ganas de unirse. Si no se debió haber unido antes, digámoslo claramente, nosotros ha perdido la oposición porque la Baña se fue por otro lado. Ahora, ¿por qué se fue la Baña?
también es otra historia, que daría para un capítulo distinto. Yo tengo mi opinión y Lavagna está muy bien y tranquilo con este gobierno. Listo. Pero no se hizo tampoco nada. De manera que, lamentablemente, amigos, yo creo que en esta elección no lo vamos a dar. Hay que sí, fortalecer fuerzas políticas, pero en serio, que vayan con la mística. No que están a ver si va tal o cual a este lugarcito, no. Basta, a ver si se pone un poco la mística que se tuvo antes. La mística que tuvo en su momento el radicalismo. Y poner a los diputados que vayan a pelear lo que sí va a ser una gran batalla, que es el tema de la reforma de la Constitución. Porque ellos no llegarán a los 2/3, pero ustedes saben que si estamos endebles, los 2/3 los consiguen, lamentablemente. Bueno, perdón, porque no estoy muy animada. Ya lo notamos. Muchas Un gracias. solo hecho, Cristina, para levantarte el ánimo. En 37 años de democracia, ninguna coalición opositora pudo sobrepasar una derrota. Y Juntos por el Cambio no solamente lo está sobrepasando, sino está más unidos que nunca. Por supuesto que hay cambios de opiniones, si no, no seríamos demócratas, pero ninguna coalición opositora, ya sea en una elección parlamentaria o presidencial, pudo sobrevivir en 37 años. Juntos por el Cambio está tratándose de ampliar. Solo les voy a decir una cosa, el país no es solo la capital, nada más. ¿Alguno que quiera intervenir? Ustedes saben que hay dos formas, ¿no es cierto? Hay el chat, donde pueden escribir, y si no, pueden levantar la mano y Florencia o yo o alguien podrá ver el interés de ir cerrando esta conversación, que creo que no ha agregado nada en el sentido de ha aclarado lo que está claro, lo que ya sabemos, lo ha ordenado tal vez en algún punto, ha marcado el peligro que vemos, y todos lo vemos este peligro. Lo que no sabemos claramente es predicar esta unión de un modo convincente. Yo le decía hace poco a Guillermo que cuando se convocó en el Acuerdo de San Nicolás a la convención del año 1853, se firmó que los diputados tenían que ser elegidos por su interés nacional y por su desprendimiento fuera de todo espíritu de facción. Eso está escrito en el Acuerdo de San Nicolás. Y yo creo que eso debía ser el pacto de los nuevos diputados candidatos, es decir, más allá de cualquier espíritu de facción, el interés nacional, el amor a la patria, y esa sería la regla para evitar las transfugiadas que intuye María Cristina Guzmán cuando habla de los 2/3. Bonanata, le damos el cierre. Bueno, ante todo agradecer, sin duda, insisto, para mí es un honor y un cálido recuerdo, ¿no? Como UCR. Un cálido recuerdo es siempre el Club del Progreso por aquellos momentos que pensábamos en el 2008, que después de la guerra gaucha ganada por la ciudadanía, por el campo más ciudad, en el 2009, por más que ganó de Narváez, otro de los empresarios devenidos políticos, después todos los que sabemos la muerte de Kirchner, que evitó el 4x4x4x4, porque el proyecto principal, fundamental y fundacional del kirchnerismo era 4 él, 4 ella, 4 él, 4 ella. Pero ahí tuvimos una oposición que no supo
valorar el gesto de unidad. Absolutamente inmadura. Piensen ustedes que llegamos a tener cuando Cristina gana en el 2011 por el 47% que le gana a Hermes Wiener, Ricardo Alfonsín fue candidato junto con Javier González Fraga. Entonces, para insuflarnos un poco de espíritu republicano, veamos los que tenemos ahora y los que tuvimos antes. Las consecuencias de los que tuvimos antes fue que, bueno, tuvo que nacer una convención de Gualeguaychú el 14 de marzo de 2015. Carrió tuvo que dejar de decir que su límite era Macri, y se produjo algo que verdaderamente nos dolió muchísimo, porque la ilusión fue muy grande en 2015, y no esperábamos, porque tampoco podemos pensar que el expresidente Macri, que hoy se está manteniendo en un prudente silencio, que es lo mejor que puede hacer, por lo pronto ante la opinión pública. Hablan en los Zooms, pero ante la opinión pública cuando sale para pegar y después se vuelve atrás. Está haciendo un buen juego, está dejando crecer, no está poniendo tapones a nadie, pero pensemos en lo que fuimos cuando Ricardito Alfonsín fue candidato a presidente y Hermes Wiener fue el segundo, que salió 47 puntos abajo de Cristina Kirchner con Amado Boudou de vicepresidente. Ese es mi último mensaje de esperanza, que no me cabe ninguna duda que ellos están mucho peor en su aspecto judicial, como bien se ha destacado acá, que es la principal preocupación de querer ir por todo, y nosotros estamos más unidos que nunca, y esto no es un mensaje de tribuna, de barricada, ni de comité. Lo digo porque lo siento y porque lo conozco desde adentro, porque veo que los dirigentes principales de la coalición tienen sus roces desde ya, pero nadie piensa en saltar el charco. Todos piensan en traer a alguno más de donde se pueda traer. Así que con este humilde deseo, que obviamente todos tenemos, porque es muy simple este deseo, la confianza de seguir luchando, es decir, nosotros lo vamos a seguir haciendo desde nuestro diario, desde donde sea, seguir luchando con todo, porque dentro de la ley, todo, fuera de la ley nada, decía el general, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros somos republicanos en serio, demócratas, y lo vamos a aplicar ese mensaje. Así que muchas gracias, Cruz del Progreso. Ha sido otro honor para mí. Ya le debo 2 grandes honores en 2008, que pensábamos que salíamos y no salimos hasta el 2015. Y ahora que, bueno, ya supimos y tenemos que aprender a corregir los errores de la antipolítica, que fue la gran causal del fracaso de Macri. Macri, antes que en lo económico, fracasó en lo político. Fracasó en que nadie que se le escuchara, venía el ecuatoriano y venía Marquitos y lo frenaban. Entonces eso tiene que solucionar el PRO por dentro. Y yo creo que en eso no me cabe ninguna duda que de los dos lados que impugna dentro del PRO, Patricia y Horacio, lo han comprendido y lo tienen claro, porque los dos son animales políticos de fuste y de muchos años. Así que muchas gracias a ustedes por este gran honor. Muchas gracias a vos, Muchas gracias, Humberto. y felicitaciones de nuevo. Esperemos volverte a tener algún momento más adelante. Muchas gracias. No, a ustedes. Y esperemos que estas semillas florezcan, que florezcan 1000 flores. Como gracias a Enrique Morat, que lo veo ahí, al amigo Enrique Morat. Gracias. Muy bien. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Norma. Gracias. Gracias a vos por la invitación.